a hablar acerca de Karl Marx. Y vamos a empezar con la frase filosófica, si fueran tan amables. Necesito 3 personas que me ayuden a compartir acerca de qué piensan de esta frase. ¿Quién quiere ayudarme? Eric Peña. Buenas tardes, licenciada. No te lo vas a comer, déjala ahí. Gracias, Eric. Ayúdame. Perdón, licenciada, un momento. Listo, qué pena. Muy bien. El motor de la historia es la lucha de clases. Pues justamente eso estaba leyendo para ver qué analizaba y pues si nosotros nos retomamos a inicialmente el capitalismo, estamos hablando de que las clases sociales eran muy pronunciadas. Entonces, hablamos de que todo ese tipo de acontecimientos, de las desigualdades sociales que se encuentran actualmente en el mundo, han servido como para ir evolucionando, para no recaer en los mismos fallos que han acontecido en el pasado. Entonces, como se entiende, ¿verdad? Que la historia nos ayuda a nosotros a entender como sociedad lo que ya pasó, lo que estuvo mal, para remediar. Ok, muchas gracias. Jennifer Cuellar. Yo entiendo que el objetivo que se ha vivido en cada una de las sociedades en el transcurso del tiempo va haciendo una historia para la igualdad de todas las clases, de todas las sociedades. Entonces, entiendo que, por ejemplo, el autor de que siento yo que está en la foto es Karl Marx, si no estoy mal. Gracias. A ver, ¿quién más? Lady Pérez. Lady Pérez. Víctor, por favor. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Respecto a la frase, yo pienso de que la lucha de clases ha marcado la división dentro de las personas que habitan pues en la sociedad, ¿verdad? Y eso hace que las personas choquen con las ideas que tienen. Y lo que provoca precisamente es eso, es historia, porque a partir de ahí hay un intercambio de ideas y lo que permite a las sociedades avanzar a un camino. Ok, muchas gracias. Gracias, Víctor. Aquí vamos a hablar acerca, ¿por qué estamos hablando acerca de la lucha de clases el día de hoy? Estamos hablando sobre ello porque vamos a hablar del precursor Karl Marx. Es desconocido, ¿verdad?, por el movimiento marxista, que tiene que ver muchísimo con lo que es el capitalismo. Sin embargo, él sin querer logró el capitalismo siendo una persona socialista.
Y esto es lo que vamos a ver al respecto sobre él. Primero vamos a trabajar esta pequeña lluvia de ideas. Vamos a trabajar lo que es la sociedad, el capitalismo y el socialismo. Necesito que trabajen 5 minutos, hagan su lluvia de ideas. Van a empezar de la letra A hasta la letra E. De la A a la E van a trabajar sobre la sociedad. De la F a la L van a trabajar lo que es el capitalismo y de la M en adelante van a trabajar el socialismo. ¿Qué van a hacer acerca de esta lluvia de ideas? Veamos el caso bien ejemplificado que tenemos todos a nuestro alcance. En el caso del día de ayer se llevó a cabo la audiencia del cambio de delito nuevamente de Melissa, ¿cómo se llama la chica esta? De ella. Entonces, vamos a verificar con ella dos movimientos muy puntuales. Número uno, el movimiento social que logró hacer la mamá acerca de esta situación. La mamá dice, bueno, aquí lo que va a pasar es que si yo no alzo mi voz, no voy a tener la justicia que yo necesito para mi hija. Y empezó a mover o a hacer muchas situaciones para poder movilizar todo lo que ella necesitaba y que le pudieran cambiar el delito y se hiciera justicia sobre la muerte de su hija. ¿Qué pasó del otro lado? Vemos la parte del capitalismo. ¿Qué pasó en esa parte del capitalismo? La otra persona que ella dijo que sí la había asesinado, movieron las influencias para cambiar el delito de asesinato por el delito de homicidio en emoción violenta. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay dos movimientos muy claros y muy puntuales que se han dado. Tanto el de la sociedad, que la mamá marcó que necesitaba que se hiciera justicia, y el del capitalismo, ¿verdad? Que se marcó a través del movimiento que se da en el cambio del delito. Obviamente, no creo yo que una persona con todos los atenuantes que se le habían presentado y que fueron los presentados en los tribunales el día de ayer, pudo haber cambiado un delito tan fácilmente, o a menos de que no haya escuchado todo lo que se les había puesto, ¿verdad? Inclusive estaban hablando de que no solo era un audio, sino que era un video el que tenían que verificar el día de ayer. Sin embargo, solo les colocaron el audio. Entonces, veamos esta situación y quiero que ustedes manejen acerca de, en esta lluvia de ideas, ejemplos que podemos tener acerca de lo que es sociedad, capitalismo, socialismo. Víctor, ¿levantaste la mano o la dejaste levantada? Perdón, licenciada, la dejé levantada. Gracias. Gracias, gracias a ti. Entonces, tenemos 5 minutos para hacerlo, 16:11. Empiezo a preguntar, persona que no conteste, lo saco de la clase. Vamos pues.
Ok, veamos ejemplos de la lluvia de ideas. ¿Quién quiere participar? Gracias, Eric. Eric, pero a ti te toca ¿de cuál? ¿Del primero? Licenciada, Ok, es vamos que pues. no sé si yo comprendí muy bien. Ujú. Nosotros lo que buscaba era la lluvia de ideas alfabéticamente o por nombre es que era la lluvia de ideas. ¿Cómo Porque así? ahorita, por ejemplo, como estaba diciendo de la A a la F, yo entendí que era una palabra por cada enunciado en cada Ay, columna. no. De la sociedad, tú solo me tenías que dar tu lluvia de ideas acerca de lo que era la sociedad. Según mi nombre. Ajá, según tu nombre, para que no trabajaran las tres de un solo, ¿verdad? Perfecto, entonces en todo caso, pues hice las dos porque estoy en sociedad y mi lluvia de ideas yo puse la autonomía, Ok. ya, puse el bienestar, puse la Ajá. comunicación, la diversidad, la educación y la familia. Entonces sé que son solo palabras, pero sé que cada una por sí sola puede desarrollarse, ¿verdad? No Ok, sé si, ejemplifícame algo con tus aportes. claro que sí. Por ejemplo, para mí se me hace muy importante la comunicación. Como seres sociales, realmente la comunicación es esencial, ¿verdad? Necesitamos transmitir nuestras ideas entre personas, ya sea de forma eh, cerrada y abierta, ¿verdad? Ya como nos relacionamos con gente que ya conocemos cotidianamente o que recién conocemos. También está la diversidad, porque desde luego todas las personas pues vamos a ser diferentes, independientemente de nuestras cualidades, vamos a tener algo que nos diferencie del resto. Entonces, no podemos vivir en un mundo idéntico, ¿verdad? Hablamos de la educación por la importancia que es, en este caso, comunicarnos de manera apropiada en una sociedad. Hablamos de forma laboral, de forma académica, incluso en la vida privada y social. Y por último, quería decir quizás la familia, porque sabemos que en nuestra legislación la familia es el centro del derecho, ¿verdad? Entonces, es importante la inculcación de valores, las relaciones familiares, porque eso nos ayuda a nosotros o da la pauta para relacionarnos a nosotros como sociedad. No sé si así está bien. Ok, muchas gracias, muy amable. Vamos para el capitalismo. Alguien de la letra, creo que aquí me tocaba la F hasta la L, dijimos. Carla. Buenas tardes, licenciada, ¿me escuchan? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, respecto a esto, pues yo quería hablar pues de las ganancias y de la justicia, así como en el sistema pues capitalista, pienso yo que los medios pueden obtener ganancias con las noticias de estos crímenes, ¿verdad? Esto puede llevar a un enfoque más que en los detalles para atraer al público y vender más publicidad en vez de concentrarse en lo que realmente importa para el caso. Aló. Ahora, ¿puedes darme un ejemplo más concreto? Sí, así como el día de ayer, pues que fue la audiencia respecto a este caso, pues todos los medios estuvieron pues presentes, pues sí, todo eso pues significa dinero pues para ellos respecto al caso. Porque pues yo vi que lo estuvieron transmitiendo en vivo, los noticieros, entonces yo pues lo relaciono con eso respecto al capitalismo. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga un ejemplo concreto del capitalismo? Que lleve a un impacto directo en nuestra sociedad, Mayra Noemí.
Espérame, Víctor. A ti te toca el socialismo, Víctor. Leslie. Sería el monopolio, porque el socialismo se concentra en el libre mercado, pero esto hace que se acumule la riqueza y muchos lo que hacen es reinvertir en sus negocios y van creciendo. Y lo que van haciendo es que van como que concentrándose en un solo producto y dejando a los comerciantes pequeños para que ellos revendan. Ok, muchísimas gracias. Muy buen ejemplo. El capitalismo tiene muchísimo que ver con los monopolios, ¿verdad? Si vamos a esta pelea o esta lucha de clases que se da entre los pequeños macro y microempresarios, ¿verdad? Que a la larga los soñadores siempre llegan a tener problemas y tienen que vender su propio negocio porque los grandes monopolios se los comen. Entonces, el capitalismo siempre va a estar enraizado en las partes más grandes e importantes que se tienen. Gracias, Leslie, por darnos ese ejemplo. Ilse. Un ejemplo, siento aquí en Guatemala pudo ser para la pandemia, que cuando restringían los horarios para que uno fuera de compras, siempre permitían que los supermercados vendieran más y a los mercados, por decir de cada zona, siempre era menos horario el que les permitía vender. Exactamente, tienes toditita la razón, madre, increíble. En ese movimiento que se dio en la pandemia, y no era por cuidar, porque así no lo vendieron, era por cuidar a las personas, pero en realidad igual ¿cómo se puede decir? Como esas personas que trabajan también en los supermercados, de la misma forma se veían afectadas, porque igual son seres humanos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Ilse, perfecto tu mensaje. Socialismo, ahora sí, Víctor. Gracias, licenciada. Yo lo relacioné mucho a la igualdad, como el principio de igualdad no sé, en el socialismo y relacionándolo al caso de Melissa Palacios. Yo creo que ese fue el principio que se tuvo que haber resguardado desde que inició el juicio, ¿verdad? Porque por lo menos en donde habían llevado el caso, yo creo que fue en otro departamento, no se estaba viendo ese principio de igualdad, ¿verdad? De igualdad de condiciones en el derecho, ya que ella, teniendo un poder adquisitivo, podía medir influencias dentro del caso y llevando esto a la capital, pues por lo menos a nivel de la sociedad, influyó mucho la opinión pública para que se respetara este principio de la igualdad, que es un principio del socialismo, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? En el principio de la igualdad que tú nos estás diciendo, tanto derecho tenía la persona que cometió el delito como la persona que fue asesinada, ¿verdad? Las dos tenían que haber tenido por igual la forma de cómo fueran tratadas y no únicamente quedarse en el lado de la persona que estaba viva y que estaba económicamente, ¿qué puede decir? Moviendo la balanza, ¿verdad? Porque obviamente no nos consta, no podemos afirmar acerca de estas situaciones. Sin embargo, a grosso modo se puede ver que no se manejó de la forma que debía de haberse manejado, como se manejó ahorita, ¿verdad? Porque si todos los atenuantes daban a que debía de ser un asesinato y no un homicidio en emoción violenta, obviamente desde el principio no necesariamente tenés que tener un título para saber exactamente para dónde tenía que moverse la balanza. Y como tú dices, tanto la persona, la víctima, como el victimario tenían los dos los mismos derechos. Sin embargo, obviamente, por las pruebas que se iban a presentar, tenía que tomar lo más conveniente y no lo más efectivo que se dio en este momento. Muchas gracias por las apreciaciones que dieron el día de hoy. Vamos a hablar acerca del principal
precursor que dio movimiento a lo que era el capitalismo. Sin querer lo hizo, ¿verdad? Pero vamos a ver esta situación, cómo la manejaron. Karl Marx, pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán, raramente la obra del filósofo ha tenido tan vastas y tangibles consecuencias históricas como la de Karl Marx, desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. La mitad de la humanidad vivió bajo regímenes políticos que se declararon herederos de su pensamiento, contra lo que pudiera parecer el fracaso y derrumbamiento del bloque comunista. No habla en contra de Marx, sino contra ciertas interpretaciones de su obra, la praxis revolucionaria de líderes que el filósofo no llegó a conocer y de lo que, en cierto modo, se desligó proféticamente al afirmar que él no era marxista. Ciertamente fallaron sus predicciones acerca de lo inevitable, del inevitable colapso del sistema capitalista, pero frente a los socialistas utópicos apenas se interesó en cómo había de organizarse la sociedad. En lugar de ello, Marx se propuso desarrollar un socialismo científico que partía de un detallado estudio del capitalismo, desde una perspectiva económica que revelaba las perversiones e injusticias intrínsecas del sistema capitalista. Aquí nos está hablando Karl Marx, ¿verdad? Que había una revolución en el que él estaba hablando acerca de conocimientos concretos socialistas, pero los extremos son muy malos. Y este extremo en el que él trabajó y verificó, dio paso a un nuevo movimiento que era el movimiento capitalista, sin que él quisiera, porque él no tenía los medios de producción altos, ¿verdad? Para poder buscar una situación de estas, sino que él era una persona sociable que buscaba una ideología socialista. Sin embargo, entre todos sus trabajos, investigaciones y proyectos que desarrolló, se dio lo que era la teoría del capitalismo. Y estas fueron personas que hicieron o propusieron trabajar acerca del sistema que él estaba implementando, pero de la forma que ellos lo asumieron, no de la forma de que fue creado. En el análisis fecundo por los desarrollos posteriores y vigentes en muchos aspectos, reside el verdadero valor de su legado. En cualquier caso, es innegable la altura de sus ideales. Nunca ambicionó nada excepto trabajar para la humanidad. Estamos hablando de un socialista. Según sus propias palabras y refiriéndose a su libro El Capital, dijo: dudo que nadie haya escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco. Él en su proyecto obviamente hablaba acerca del mismo, pero tenía una forma de verlo distinta a la forma de cómo fue presentado. Estudió en las universidades de Bonn, Berlín y Jena, doctorándose en filosofía. Por esta última, en 1841, desde esa época, el pensamiento de Marx quedaría sentado sobre la dialéctica de Hegel. Si bien sustituyó el idealismo hegeliano por su concepción materialista, según lo cual las fuerzas económicas constituyen la infraestructura subyacente que determina en última instancia fenómenos supraestructurales como el orden social, político y cultural. Esto es exactamente lo que nos estaban hablando nuestros compañeros. En este movimiento que se da con el orden social, político y cultural, veamos nosotros siempre que se trata de un movimiento, va a tener obviamente la influencia económica, y al darse esta influencia es el que va a superar obviamente lo social, lo político y lo cultural. Veamos lo que nosotros queríamos hablar anteriormente. Era sobre el movimiento sindical que se dio. En este movimiento fue un movimiento de orden social.
el que se pretendía tener mejores talentos o mejores, ¿cómo podemos decir? Mejores, denme un segundito. Estos movimientos que se dieron en orden social, ¿verdad? Para beneficio de los estudiantes y obviamente el beneficio de los maestros. Sin embargo, se politizó todo este movimiento porque ya fueron otras organizaciones las que entraron en control del mismo. No solamente el sindicato, sino que se dio el control de otras personalidades institucionalizando el movimiento. Y obviamente va a entrar lo cultural, porque en ello, en el movimiento que se dio, se destruyeron algunas estructuras que estaban catalogadas como parte del patrimonio nacional, poniendo en peligro la cultura de nuestro país, no solo en el desarrollo sociocultural que se dio el movimiento, sino también en algo físico que podía tener una consecuencia a largo plazo, ¿verdad? Estos movimientos en los que Karl Marx estaba hablando son los movimientos que se dan constantemente alrededor del mundo. Y esto es a través de una concepción materialista, porque todo en este mundo, lo único que va a ir cambiando va a ser el nombre, pero la evolución del movimiento va a ser siempre el mismo. Veamos, en 1843, Marx se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés por las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Convertido en demócrata radical, Marx trabajó algún tiempo como profesor y periodista, pero sus ideas políticas le obligaron a dejar Alemania e instalarse en París. Estos movimientos que nos están hablando son los que realmente hasta nuestros días pasan, ¿verdad? Hemos visto cuántas personas dejan el país por cualquiera de sus opiniones o cualquiera de las situaciones políticas sociales en las que pueden estar trabajando o pueden estar creyendo, ¿verdad? En esta época se mantenía una amistad con Friedrich Engels, quien se plasmaría en la estrecha colaboración intelectual y política entre ambos. Fue expulsado de Francia en el año de 1845 y se refugió en Bruselas. Por fin, tras una breve estancia en la colonia para apoyar las tendencias radicales presentes en la Revolución Alemana, en 1848 pasó a llevar una vida más estable en Londres, en donde desarrolló desde 1849 la mayor parte de su obra escrita. Su dedicación a la causa del socialismo le hizo sufrir grandes dificultades materiales, superadas gracias a la ayuda económica de Engels. Marx partió de la crítica a los socialistas anteriores, a los que calificó de utópicos. Si bien tomó de ellos muchos elementos del pensamiento, particularmente de los autores de Saint-Simon, Robert Owen y Charles Fourier, tales pensadores se habían limitado a imaginar cómo podría ser una sociedad perfecta del futuro y esperar su implantación que resultara del convencimiento general y del ejemplo de unas pocas comunidades modélicas. Por el contrario, Marx y Engels pretendían hacer un socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las leyes objetivas que conducirían a la superación, la fuerza de la revolución y no del convencimiento pacífico ni de las formas graduales. Como nos damos cuenta en esta parte, en la evolución que ellos querían tener del socialismo científico, se dieron cuenta que debían de tener leyes claras, pero cuando nosotros vamos a tratar de modelar el socialismo en una fracción, nos vamos a dar cuenta que los intereses van a cambiar. Y a la hora del cambio puede ser en cualquiera de los extremos, convirtiéndolo en un capitalismo
o convirtiéndolo en un comunismo. Los extremos siempre van a ser malos, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a los movimientos de ser tan cuadrados en cualquiera de las dos o cualquiera de los dos razonamientos, nos damos con la situación de encontrar formas diferentes del pensamiento. Estas formas de acabar con la civilización burguesa, en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina formada por inmigrantes alemanes, Marx y Engels plasmaron tales ideas con el Manifiesto Comunista, un panfleto de la retórica incendiaria situada en el contexto de las revoluciones europeas. ¿Cuál era la bulla o el movimiento de terminar empezar con la Revolución Francesa? Era terminar con la monarquía, porque la monarquía no se daba cuenta de que mientras ellos tenían en opulencia toda la riqueza, el pueblo se estaba muriendo de hambre. El pueblo no tenía ni un pan duro para comer y los monarcas no se daban el tiempo de poder buscar una solución para que todos pudieran tener una riqueza compartida, ¿verdad? Como se da actualmente en algunos movimientos. Si vemos que esta igualdad se pudo haber modificado en la Revolución Francesa, no hubiera habido una revolución tal como la que hubo en el derrocamiento de los reyes y monarcas de Francia. A la hora de hacer esto, ellos fueron muy abruptos a la hora de tener esta revolución para poder cambiar el contexto de su sociedad. Partiendo de la doctrina clásica, aquí nos dice Marx que según la cual solo trabajó el trabajo humano produce el valor, Marx señaló la explotación del trabajador patente a la extracción de la plusvalía. Es decir, la parte del trabajo no paga al obrero, apropiada por el capitalista, que es lo que se ha dado. Desde tiempo anterior hasta este tiempo o hasta esta época, seguimos viviendo lo mismo, con el nombre diferente, pero seguimos viviendo lo mismo. De donde surge la acumulación del capital, denunciaba con ello que en su esencia era injusta, ilegítima y violenta del sistema económico capitalista, en la que se veía la base de la dominación de la clase que ejercía la burguesía. Por eso era la idea de eliminar completamente a la burguesía. Y en este caso, la burguesía estaba siendo representada por los monarcas de Francia. Sin embargo, un análisis aseguraba que el capitalismo tenía carácter histórico, como cualquier otro sistema, y no respondía a un orden natural, inmutable, como habían pretendido los clásicos. Igual que había surgido en el proceso histórico por el que sustituyó al feudalismo, el capitalismo estaba abocado a hundirse en sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. Si nos recordamos, en la parte del feudalismo era el señor feudal quien era el dueño de la tierra y de la riqueza. Y las personas eran los mismos que ahora conocemos como proletariados, solo que en aquella época se llamaban obreros. O sea, el movimiento sigue siendo igual. La única diferencia es que ha cambiado de nombre, porque ahora seguimos teniendo capitalistas o personas ricas como nosotros los conocemos y seguimos siendo los pobres proletariados que siempre trabajamos. En algunos casos, no en muchos, en muy pocos casos, se reconoce la igualdad y se le da el pago al trabajo que la persona merita. Sin embargo, como el capitalista siempre quiere mantener el control sobre el dinero, sobre el capital económico, el precio de la mano de obra siempre va a ser la que la burguesía necesita para mantener siempre el mismo contexto de la revolución que se ha dado. Sin embargo, un análisis asegura que el capitalismo tenía carácter histórico, como cualquier otro sistema, y no respondía a un orden natural, inmutable como había pretendido los clásicos. Igual que había surgido
en un proceso histórico por el que se sustituyó al feudalismo. El capitalismo estaba abocado a hundirse en sus propias contradicciones internas, dejando paso al socialismo. Volvemos a recalcar, si el riesgo del socialismo brota o raya el límite que se mantiene, ese socialismo se convierte en un comunismo. La tendencia inevitable del descenso de las tasas de ganancia se iría reflejando en la crisis periódica de intensidad creciente para llegar al virtual derrumbamiento de la sociedad burguesa. Para entonces, la lógica del sistema habría polarizado a la sociedad en dos clases contrapuestas por intereses irreconciliables, de tal modo que las masas proletarizadas, conscientes de su explotación, acabarían protagonizando la revolución que daría paso al socialismo. En este paso que se da al socialismo, derrocaron a una persona, derrocaron a la monarquía, pero ellos mismos colocaron a otra persona de un alto nivel para seguir siendo parte del capitalismo y del proletariado. O sea, en ningún momento vieron el beneficio de forma socialista, sino que únicamente hicieron una revolución quitando a las personas que ya habían tenido demasiado tiempo en el poder. Pero el funcionamiento del Estado volvió a ser el mismo. En otras obras suyas, Marx complementó esta base económica y su razonamiento en otras reflexiones de carácter histórico y político. Precisó la lógica de lucha de clases que, en su opinión, subyace en toda la historia de la humanidad y que hace que ésta avance en saltos dialécticos, resultado del choque revolucionario entre explotadores y explotados, como presunto de la contradicción inevitable de las fuerzas productivas y el enzorzamiento al que se someten las relaciones sociales de producción. También indicó Marx que el objetivo último de la revolución socialista que esperaba era la emancipación definitiva global del hombre, al abolir la propiedad privada de los medios de producción, que era la causa de la alineación de los trabajadores. Según él, al terminar con la burguesía, todo iba a ser socialismo y todos íbamos a ser dueños de todo, ¿verdad? Pero se equivocó, porque lo que únicamente hizo fue darle paso al capitalismo. La única diferencia es que se cambiaron de personajes la burguesía, complementando así la emancipación meramente jurídica y política realizada de la revolución burguesa, que identificaba con el modelo francés. Sobre esta base, Marx apuntaba hacia un futuro socialista, entendido como una realización plena de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, como fruto de la auténtica democracia. La dictadura del proletariado tendría un carácter meramente instrumental y transitorio, pues el objetivo no era el reforzamiento del poder estatal con la nacionalización de los medios de producción, sino el paso tan pronto de como fuera posible a la fase comunista, en el que desaparecían las contradicciones de la clase y no sería necesario el poder coercitivo del Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Según él y sus movimientos, él asumió que al determinar el pensamiento científico, él lo hizo a través de un estudio científico. Recordemos que la sociedad humana, todo aquello que tiene que ver con los humanos, no hay algo que los limite o que los lleve por un solo lugar, porque cada ser humano tiene un pensamiento distinto, ¿verdad? Y a la hora de él plantear su forma de cómo crear un socialismo científico, lo único que hizo fue crear un movimiento que daba paso a otro movimiento de una forma distinta a lo que era el socialismo. No había nada de igualdad de derechos, sino que se dio nuevamente el abuso y esto convirtió en el comunismo, ¿verdad? Teniendo a aquellas personas bajo la pobreza y los ricos siempre en la riqueza, ¿verdad? Y ahí no hubo una igualdad, sino que le dejaron todo a los ricos y los pobres que lucharon por ese cambio social y revolucionario lograron tener
lo mismo que de siempre, seguir siendo parte del proletariado. Gran parte de sus energías las absorbió la lucha contra el moderado sindicalismo de los obreros británicos y contra las tendencias anarquistas continentales representadas por Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Marx triunfó e impuso la doctrina como línea oficial de la Internacional. Si bien esta acabaría por hundirse como efecto combinado de las divisiones internas y de la representación desatada por los gobiernos europeos, a raíz de la revolución de la Comuna de París, ¿verdad? Esta revolución que se dio en la Revolución Francesa hizo un cambio trascendental, terminando con aquel golpe de la burguesía hacia el pueblo, ¿verdad? Que lo estaba matando de hambre. Sin embargo, a la hora de tener ya esta revolución y haber quitado a los reyes, haberlos matado, enviado al exilio y todo lo demás, lo único que hizo fue colocar de una forma democrática o desinteresada a una persona que lo representara, pero no buscaron a una persona del pueblo, sino que buscaron a otra persona sobresaliente en el nivel económico, ¿verdad? Retirado desde entonces en la actividad política, Marx siguió ejerciendo su influencia a través de sus discípulos alemanes, como Augusto Bebel o Liebknecht. Desde su creación en 1875, ambos fueron figuras de peso del Partido Socialdemócrata Alemán, grupo dominante de la Segunda Internacional, que bajo inspiración decididamente marxista se fundó en 1889. Muerto ya Marx, Engels asumió el liderazgo moral de aquel movimiento. Recordemos que desde el principio ellos dos estaban trabajando juntos, ¿verdad? Marx trabajando acerca de lo que era el movimiento social y Engels proporcionándole todo lo que económicamente necesitaba para poder llevar a cabo este movimiento. Engels asumió el liderazgo moral y la influencia ideológica del marxismo, que seguiría siendo determinante para cada siglo. Sin embargo, el empeño vital de Marx había sido el de criticar el orden burgués y preparar su destrucción revolucionaria, evitando caer en las ensoñaciones idealistas de las que se acusaban a los visionarios utópicos. Por ello, no dijo apenas nada sobre el modo en que debían de organizarse el Estado y la economía socialista. Una vez conquistado el poder, dado el lugar a las interpretaciones muy diversas de estos adeptos, los seguidores se iniciaron entre la rama socialdemócrata y cada vez estaba orientada a una lucha parlamentaria, a la cual la defensa de las mejores graduales, salvaguardando las libertades políticas individuales, y una rama comunista que dio lugar a la revolución de bolchevique en Rusia y el establecimiento de los estados socialistas con economía planificada en una dictadura del Partido Único de Rusia a través de Lenin y Stalin y Mao Tse en China. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de estos movimientos sociales que terminaron con ser lo mismo al final de cuentas? Lo único que crearon fue un capitalismo, pero un capitalismo ya más desarrollado. Ya no solo la parte de la burguesía, ¿verdad? Sino que parte del capitalismo también. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Gracias, Eric. ¿Alguien más? Ok, gracias, Víctor. En este caso vamos a empezar con los trabajos para esta segunda, para este segundo parcial. Esta actividad va a tener un valor de 5 puntos. Lo tienen que subir a Classroom. Va a ser entregado el 18 de septiembre. Hoy es 3, tienen 15 días para poder desarrollarlo. Van a elaborar una línea del tiempo de los principales precursores. Augusto Comte, Emily Durkheim, Carlos Marx, Max Weber, Robert King,
y tal comparso. Esta línea del tiempo la van a iniciar colocando la foto del precursor, la fecha en que nació, la fecha de su deceso, y luego van a poner el aporte que cada uno de ellos hizo, ¿verdad? Entonces, esta la podemos empezar a trabajar. Ya tenemos 3 de los que hemos hablado. El día viernes vamos a hablar acerca de Max Weber y los otros 2 les voy a subir las diapositivas para que ustedes las puedan leer y vean la aportación que ellos tuvieron para poderla desarrollar. Porque el día miércoles en forma presencial vamos a terminar con las exposiciones que nos hacen falta, ¿verdad? De los debates. Entonces, solo se los voy a subir para que puedan entregar ustedes la tarea y la puedan desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de la tarea? Sí, licenciada, tengo una duda. ¿Este se va a realizar a mano o cómo es? No, lo vamos a realizar a través de las diferentes plataformas virtuales que tenemos al alcance, ya sea en Canva, en ChatGPT, creo que es, no sé cómo se llama esta. Tienen muchas más plataformas que pueden utilizar. La más fácil y que usted solo le coloca ahí en línea del tiempo, le va a salir, es la de Canva. Entonces ahí le salen ejemplos en los que ustedes ya pueden utilizar esa misma plantilla, solo que a su modo, ¿verdad? A la información que usted necesita modificar. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Víctor. Esta la tienen que subir a Classroom el día y la hora que se les va a indicar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, hasta aquí dejamos nuestra... No, aquí no es trabajo en grupo, aquí ya es trabajo individual. Cada uno va a subir su línea del tiempo, o sea, este no es un trabajo de grupo. En el Classroom están cada persona con su número de carnet identificados y cada uno tiene que subirla, ¿verdad? Que no sean iguales, obviamente, porque el desarrollo de la tarea va a ser individual. Lo único que teníamos en grupo era los debates que estamos discutiendo ahorita. ¿Otra pregunta? ¿No? Ok, entonces que tengan muy buenas tardes, con cuidado, que Diosito les bendiga y nos vemos.